Muy buenos días. Estamos a martes y nuestra lectura está en base a Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 24. No viene señalado así en la guía devocional que nos lleva a Hechos 16, que vamos a leerlo en un momento. Pero quiero repasar estos cortos versículos para que nos ayuden a ubicarnos en el tema de este día. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me sienta animado al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo estado de ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis bien sus probadas cualidades, que como hijo a su padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros tan pronto vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Luego tenemos la lectura de Hechos 16, que es un texto en el que ya hemos estado semanas atrás cuando dimos comienzo al estudio de la epístola a Filipenses. Los primeros 3 versículos. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste saliera con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bien, ayer hemos enfatizado la amistad que existía entre el joven Timoteo y el experimentado apóstol Pablo. Había nacido esta amistad muchos años antes de que esta carta fuese escrita, aproximadamente 10 años. Y los años han pasado, pero esta amistad no se ha deteriorado. Al contrario, Pablo disfrutaba de un mismo sentir en el corazón de este joven, y esto sin duda marcó una diferencia muy especial. Hemos señalado ayer cómo Pablo destacaba el mismo ánimo o la misma alma como una expresión que aparece como única en el Nuevo Testamento allí en Filipenses capítulo 2. Es decir, que sus perspectivas estaban alineadas, se llevaban bien, pensaban igual, interpretaban las situaciones de forma parecida, congeniaban. Y qué hermoso es encontrar personas en la vida cristiana que tengan este sentir. Y Pablo pasa a describirle. Y por eso en nuestro devocional hoy hablamos de valores, de principios y de prioridades. Es decir, una cuestión de prioridades. Ya hemos meditado en esto, como decía recién, al inicio de la serie devocional, pero hoy vamos a considerar esta situación debido a los versículos de Filipenses que hemos leído esta mañana y que nos ocuparemos también los próximos días. Timoteo no tenía por qué ser circuncidado. La iglesia de Jerusalén ya había establecido que los gentiles no tenían por qué someterse a los ritos judíos. Y Pablo era uno de los principales defensores de esa opción. Por lo tanto, cabría suponer que Pablo podría ser bandera de esa decisión y no haber circuncidado a Timoteo, defendiendo lo que la iglesia había decidido al respecto en el capítulo 15. Pero no, a Pablo no le importan sus propias posturas, ni sus banderas, ni sus razones. No hace campaña para reivindicar los derechos de los gentiles, usando a Timoteo como ejemplo. Nada de eso. A Pablo le importan las personas, y él quiere que más y más personas conozcan el Evangelio. Como hemos dicho ya, Pablo siempre empieza predicando en las sinagogas a los judíos,
porque es más sencillo que ellos crean que Jesús es el Mesías. Y no hay que convencerles de la existencia de Dios, de la Trinidad, de las Escrituras, etcétera, etcétera. Es decir, ellos ya tenían en su historia personal una serie de principios bíblicos fundamentales que surgen del Antiguo Testamento y que forman parte del ADN del pueblo judío. Era en ese sentido más sencillo evangelizarles que a los gentiles que venían del paganismo y que, como luego veremos en algunas epístolas, tenían una mezcolanza de ritos y de idolatría pagana mezclada con prácticas y hábitos abominables y pecaminosos a los ojos de Dios. Esto no sucedía con los judíos. Por lo tanto, Pablo tiene como base y como prioridad ir a los que pertenecen al pueblo de Dios y usarlo como fundamento. Esa estrategia le trajo muchos problemas, porque los judíos que no creían se oponían con tanta vehemencia y además utilizaban el perjuicio económico que aparentemente el cristianismo traía cuando las gentes paganas abandonaban la idolatría, porque el comercio de aquellos días estaba también muy ligado a esos hábitos religiosos que tenían. Y es lo que pasa con los filipenses y es lo que habrá de pasar luego en Éfeso con la idea del templo y de la diosa Diana y de los que vivían haciendo templecillos e imágenes de la diosa y que van a ver perjudicado su negocio si las gentes abandonan esa creencia y esa fe. Entonces Pablo quiere evangelizar a los judíos y toma a Timoteo, hijo de madre judía, pero de padre griego. Aparentemente, como lo veremos mañana, la formación de Timoteo tuvo algunas falencias en el sentido de que no había sido circuncidado. Y eso ya habla de que en cierto sentido esta mujer judía no quiso imponer su creencia y su fe en el momento del nacimiento de Timoteo. Pero más tarde Pablo habrá de hablar de la fe que su abuela y su madre inculcaron en este joven piadoso y temeroso de Dios. Así que si Timoteo fuera un incircunciso, eso supondría un obstáculo para que aquellos judíos a los que Pablo quería llegar escuchasen el Evangelio. Y aquí es donde surge la actitud de mansedumbre que encontramos en Timoteo. En realidad él no tenía por qué ser circuncidado, pero lo hizo para no generar obstáculo a la estrategia de evangelización. Lo importante para él era la salvación de los perdidos. Y esto es algo que tenemos que aprender más y más cada día, a saber renunciar a aquello que tal vez creo que es importante para mí, pero que puede suponer un obstáculo al hablar a otros del Señor. Así que Pablo toma a Timoteo, le circuncida, le incorpora al equipo misionero y no se equivoca al hacerlo. 10 años han pasado y Pablo puede decir de él que tiene su mismo sentir, que sus cualidades han sido probadas y que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Esto nos abre una ventana a la vida de Timoteo. Cuando Timoteo estaba con otros, su corazón se conmovía por sus necesidades. Es difícil encontrar personas compasivas en estos tiempos. Timoteo era un modelo de una actitud abnegada en el servicio al Señor Jesucristo. Hoy vivimos días
donde fácilmente condicionamos nuestro ministerio. Voy a servir al Señor en tal cosa, pero con ciertos límites. Voy a tomar mi tiempo para mí, voy a manejar mi dinero como a mí me parece, voy a cerrar mi casa porque a mí no me gusta que me entren en mi hogar, ni quiero tener el trabajo de preparar mi hogar y adecentarlo para recibir alguna visita. Sí, voy a salir y voy a ir a la iglesia, pero que vengan a mí, o que yo tenga que dar de mi tiempo, o que yo tenga que sacrificar algo de mi vida. Ah, no, no, no. Eso sí que no. Y tristemente vemos una y otra vez esta actitud manifestada en la vida de los creyentes. Pablo habla de Timoteo y dice, ha servido conmigo en el Evangelio. Lo hizo como un hijo servía a su padre, es decir, con una profunda disposición. No había en él un interés de ganancia personal, sino que se conformaba al modelo de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, les decía Pablo al comienzo de este capítulo. Luego habla de sí mismo y dice, si tengo que ser derramado en libación sobre vuestro sacrificio y sobre vuestras vidas, lo hago con gozo. Pero también Timoteo tenía esa misma actitud. Y Pablo se regocijaba en poder describir esta virtud y esta actitud de siervo consagrado en la vida de su amado Timoteo. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, hoy queremos agradecer el ejemplo que nos deja Timoteo, su mansedumbre y amor a Dios y a las personas y al avance del Evangelio en el mundo nos maravilla y desafía. Que podamos imitarle para que también nosotros, como él, seamos instrumentos útiles para alcanzar a multitudes con tu amor. En tu nombre, amén. Os espero mañana miércoles. Mientras tanto, manteneos bendecibles.